Visto esto, esta cuestión de los objetivos, marca, tráfico, negocio, la cuestión es plantearse una estrategia. Bueno, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta los objetivos que nos marcamos. Bueno, lo que se me olvidó mencionar antes es que uno no tiene por qué tener los 3 objetivos. Uno igual solo quiere tener una presencia basada en marca. Puede ser. Yo solo quiero que me conozcas. No tengo un sitio al que enviar tráfico. O igual solo quiero tener una estrategia basada en tráfico. Me da un poco igual que te acuerdes de mí. Yo lo que quiero es meter tráfico más o menos como sea en mi web. O igual me interesa muy poco el asunto de la marca o el asunto del tráfico, lo que quiero es desarrollo de negocio, con lo cual estoy haciendo vídeos como loco, pues precisamente para que Facebook lo rentabilice. Depende, cada uno. Y ahora vamos al asunto de la estrategia. ¿Qué podemos hacer para conseguir los objetivos que nos hemos dado? A la hora de publicar en redes sociales, si trabajamos en un medio, si somos un medio, hay diferentes criterios que podemos manejar. Por ejemplo, os voy a enseñar la portada del Confidencial, que es exactamente, bueno, voy a quitar esto. Esta es la portada del Confidencial. Como veis, es una portada amplia, larga, con un montón de contenidos. ¿Cuántos de vosotros leéis el Confidencial habitualmente, por cierto? Pues deberíais hacerlo, porque tenemos a un fantástico periodista aquí en la Comunidad Valenciana que cuenta un montón de cosas interesantes de lo que sucede cerca de vosotros. Vale, como veis es una portada muy larga, tenemos un montón de cosas. Entonces la pregunta es, si yo manejo las redes sociales de un medio con esta portada tan larga, que es una portada asimilable a la de cualquier otro medio, ¿qué saco y por qué y cuándo? Es decir, ¿qué criterios manejo? Pues os voy a enseñar los criterios que manejamos nosotros en el equipo de redes sociales del Confidencial, que son fundamentalmente estos 3. Urgencia, importancia y viralidad. El criterio de urgencia es que algo importante acaba de suceder, es decir, ha habido un atentado, ha habido un nombramiento importante del gobierno, algo acaba de pasar y es muy relevante, con lo cual pues sacamos una última hora en Twitter, si corresponde también lo colocamos en Facebook, porque al final son públicos distintos, pero eso digamos que rompe nuestro ritmo, porque es importante, relevante y acaba de pasar. Tenemos el criterio de importancia relativa. ¿A qué me refiero con importancia relativa? Algo muy sencillo. Si mi portada es esta, ¿a qué creéis que yo le estoy dando importancia relativa? Pues a esto. Esto es la apertura. Nuestra apertura es: acusan a Susana Díaz de usar la Junta y recursos públicos para liderar el PSOE, que lo firma Isabel desde Sevilla. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí, de todo lo que os puedo contar, todo lo que os podemos contar en el Confidencial, esto es lo más relevante, en la portada. Con lo cual, como nosotros le damos importancia a esto, pues es evidente que en redes sociales pues también tenemos que hacerlo. No hay una correlación, es decir, el público de la portada del Confidencial o de cualquier otro medio no es el público de las redes sociales de ese medio, por una cosa muy sencilla. Nosotros tenemos un público muy fiel que entra cada mañana, desde empresas, porque históricamente el Confidencial es un medio que empezó siendo sobre todo de cariz económico y tenía pues eso, una gran audiencia entre empresas y centros de poder, y poco a poco ha ido ampliando eso para convertirse en un medio popular. Pero ese perfil no se corresponde con la gente que probablemente no se encuentra en Facebook, que no se encuentra en Twitter, porque es gente distinta. Por tanto, que algo abra la portada no tiene que tener repercusión obligatoria en lo que hacemos en redes sociales, porque es un público distinto. Esto, por ejemplo, bueno, pues sí que es un tema más o menos puede ser de interés general, bueno, interés concreto en Andalucía, pero a nivel general porque Susana Díaz quiere liderar el PSOE. Pero, por ejemplo, ayer abríamos con el asunto de que el Banco Santander no quiere financiar a
a una empresa en concreto que tiene una situación muy, muy delicada. ¿Por qué? Porque históricamente nuestro público de la portada lee eso. Es un público económico, un público de empresas. Pero, sin embargo, yo si eso lo traslado a redes sociales, la mayor parte de la gente me va a decir, ¿y qué? ¿Por qué? Porque la mayor parte de esa gente no se va a corresponder con esta clase de público. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, esto, esa reflexión, nosotros nos hacemos muchas reflexiones a lo largo del día porque tomamos muchas decisiones. ¿Esto importa, esto interesa a la gente que nos puede seguir en redes sociales? ¿O a la gente que igual no nos sigue, pero puede estar interesada en hacerlo si le contamos algo interesante? Pues esto consideramos que sí, porque a fin de cuentas estamos hablando de la posible futura líder del PSOE, un asunto de corrupción aparente y un asunto de, pues, de alcance regional en la Junta, pero de posibles consecuencias nacionales. Siempre, sobre todo en un caso como nuestro, que es un medio de cariz económico en su origen, tenemos que hacernos esa reflexión, porque lo que interesa al lector de portada puede ser que no interese al seguidor de Twitter, o al seguidor de Facebook, o al seguidor en cualquier otra plataforma. Por eso es relevante que tengamos en cuenta eso, los datos. Cuando saco esta clase de temas, tiene pinta de que interesa, que no interesa, bueno, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, el criterio de importancia relativa. Y hay un tercer criterio, que es el de viralidad, que es la potencialidad para crear una conversación o unirse a ella. Vamos a ver qué conversaciones hay ahora mismo en Twitter. Eso lo podemos ver. Vamos a ver los trending topics y vamos a debatir acerca de hasta qué punto os parecen interesantes o no para un medio. Tenemos DSM-17, que no sé qué es. DSM-17. ¿Será algún evento? A ver. DSM-17. Crear contenidos que te apasionen. Tiene pinta de ser una especie como de evento. Bueno, luego tenemos Cassandra Vera, que es la tuitera que ha sido condenada a 1 año de prisión por una serie de tweets sobre Carrero Blanco. Eso lo contamos nosotros ayer, también el resto de medios. También tenemos Tecnología SC, que supongo que será otro evento. Zapeando 839, que es el programa de televisión de Zapeando. DT52, tampoco sé qué es. Cámbiame 433, que supongo que será el concurso de Cámbiame. Vincent Van Gogh, se cumplen 164 años de su nacimiento. Florentino Pérez, algo ha pasado con él. Felices 31. Viendo estos trending topics, ¿qué os parece relevante a nivel noticioso de aquí? Es decir, si vosotros tuvierais que decidir acerca de a qué conversación conviene unirse o en qué conversación se puede aportar algo, ¿en cuáles os parece que un medio puede aportar algo en ese sentido? Estamos hablando de que hay 10 y fundamentalmente habláis de 2, lo cual nos lleva a la reflexión sobre que Twitter muchas veces es un entorno en el que se está hablando de algo que no necesariamente es noticioso o relevante para los medios o para los periodistas. De hecho, os habréis fijado en que hay veces que determinados contenidos de medios vienen condicionados por el hecho de que haya un trending topic. Es decir, la gente está hablando de ello, con lo cual yo genero un contenido para que la gente que está hablando de ello lo vea. Hay veces que es una relación un poco extraña, porque si la gente ya está hablando de un tema, que tú introduzcas por enésima vez ese tema, igual tampoco aporta gran cosa. Es una reflexión interesante siempre para cualquiera que se dedique a esto. El criterio de viralidad tiene que ver con el hecho de que hay conversaciones en las que nosotros sí que podemos aportar valor. Si la gente está hablando de Cassandra Vera, que es la tuitera que ha sido condenada a 1 año, está claro que hay interés y la pregunta es, ¿qué más podemos contar acerca de esta mujer? Es decir, ¿hay algo más que nos haya contado?
Nosotros ayer contamos que había sido condenado a 1 año, contamos también un análisis, una opinión con algunos expertos penales al respecto. La pregunta es, bueno, no sabemos si esto está aquí porque haya habido alguna novedad en el caso o por puro activismo. Vamos a verlo. Por lo que veo es una entrevista por aquí. Muchas veces veréis que algo que sea relativamente noticioso, en realidad está aquí más que nada por las reacciones a lo que haya podido suceder. En este caso, no parece que haya ninguna gran novedad sobre esto, pero la gente está hablando del tema. La gente está hablando del tema, ya sea porque está de acuerdo, porque está en desacuerdo, y si no hay ninguna novedad, pues probablemente no podemos aportar nada, porque ya hemos contado todo lo que se podía contar sobre esta mujer. En el caso, por ejemplo, de lo de Florentino Pérez, que no sabemos muy bien qué ha pasado. Pagó un imputado de la Púnica para que creara un diario al servicio del Real Madrid. Esto es lo que vemos, porque aquí estáis viendo cosas porque Twitter las muestra de una forma algorítmica. Es decir, Twitter considera que si yo pulso aquí, los resultados que tengo que ver, en primer lugar, son estos porque tiene más interacciones, etcétera. El misterio de los algoritmos, porque algo aparece por delante o por detrás, forma parte un poco del misterio, o sea, de la complejidad de este trabajo. Si nosotros contamos, en este caso lo cuenta La Vanguardia, que Florentino Pérez pagó a un imputado de la Púnica para que se creara un diario al servicio del Real Madrid, aquí nos vemos en el caso de que podemos aportar más cosas. ¿Por qué? Porque en toda pieza, en todo contenido periodístico, siempre tenemos un camino de 3 fases. Tenemos unos antecedentes, nada pasa por nada, es decir, hay unos antecedentes, hay algo que ha ocasionado que eso ocurra, que por lo menos ha facilitado que pase. Tenemos el hecho en sí, lo que estamos contando, y luego tenemos unas consecuencias que pueden ser pues eso, a través de un análisis o cualquier otra cosa que suceda a raíz del hecho que estamos contando. Aquí lo que podríamos contar, al margen de tuitear esto, es que la operación Púnica, es decir, el caso Púnica, pues previamente ha tenido otros protagonistas o tiene otros protagonistas que también pueden tener relación con Florentino Pérez o no, etcétera. Es decir, ubicar a la gente. Porque el problema que tiene esto es que esta plataforma, como tantas otras, no nos permite ver el contexto. El contexto es muy importante en el periodismo y las redes sociales normalmente nos quitan el contexto porque nosotros vemos algo de forma aislada. Tú ves esto y sin conocer el tema tampoco sabes muy bien qué ocurre ahí. Sin embargo, si nosotros, antes de este tuit y después de este tuit, estamos aportando otras cosas sobre el caso Púnica o sobre la filiación que pueda tener Florentino Pérez sobre él, os estamos ayudando a ubicaros en el asunto. Es decir, imaginaos, no he seguido mucho este caso, con lo cual tampoco tengo mucha idea, pero no es la primera vez que Florentino Pérez hace esto, porque también con ACS ocurrió algo de ese tipo. Os recordamos que el caso Púnica tiene a una serie de gente implicada porque, entre otras cosas, ha sucedido esto, hay tantas personas que están implicadas, es decir, ubicamos a la gente en el caso en concreto, porque si no, si yo no sé qué es el caso Púnica, no sé qué pasa ahí, me encuentro esto, me suena mal, pero me podría sonar peor o mejor si me explicaras más sobre ese tema. El problema de las redes sociales es que muchas veces nos falta la forma de ver contexto, y en este caso el contexto pues lo podemos hacer a través de tweets encadenados, o a través de un gráfico, o a través de un vídeo explicativo, es decir, hay formas de hacerlo. Lo más complejo en redes sociales muchas veces es conseguir explicar las cosas. Con esto ya tenemos el criterio de viralidad. Muchas veces veréis
que hay medios de comunicación que están sacando cosas en redes sociales que en realidad no han escrito ellos, o personas que no han producido esos contenidos. Es lo que se llama la agregación. La agregación tiene que ver con yo selecciono una serie de contenidos que no son míos, yo estoy haciendo labor de editor y los muestro a una audiencia. Por ejemplo, yo en mi caso, pues en Twitter yo hago labor entre comillas de agregación sobre temas de periodismo y redes sociales, que es más o menos lo que me interesa y en lo que puedo aportar algo. Seguramente cada uno de vosotros hace una labor de agregación en determinados temas, en lo que os gusta y en lo que realmente consideráis que podéis aportar. Por ejemplo, tú misma, ¿qué nivel de agregación dirías que haces sobre qué tema? ¿En Twitter? Sí. Es que el Twitter mío personal no lo gasto casi. Lo utilizo sobre todo para leer, pero no suelo... ¿Y qué sueles publicar tú, por ejemplo, en Facebook? Suelo compartir más contenido en Twitter que en Facebook. En Facebook no comparto nada. O sea, no... ¿Y el contenido que compartes, por ejemplo, en Twitter? Noticias de última hora, por ejemplo, o alguna noticia así relevante, que ha salido, sobre todo actualidad. Y también algunos artículos de marketing digital. Marketing digital, es decir, en este caso, a ti te interesa el marketing digital y tú eres una agregadora de contenido en ese aspecto. Esta diapositiva está dedicada precisamente a contraponer las dos cosas, es decir, producir, agregar. ¿Cuál es la cuestión? Producir cuesta tiempo, y cuesta dinero, y cuesta recursos. Además, para producir algo de valor, uno tiene que saber. Sin embargo, agregar normalmente te consume tiempo, pero en realidad no necesitas saber tanto o no necesitas tener esos recursos. En un ecosistema basado en la infoxicación, sois conocedores de ese término, infoxicación. Infoxicación es que hay tantísima información, os rodea tanta información, que en realidad es casi peor que cuando no teníamos información. ¿Por qué? Porque resulta difícil abrirte paso entre todos los contenidos que tienes a tu alcance. Es decir, hay una sensación como de ruido. Pues en un ecosistema basado en la infoxicación y la economía de la atención es otro concepto muy importante. ¿Por qué? Porque vuestra atención es esto. Vuestra atención no se puede estirar más. Tenéis esto. Llámese atención, llámese tiempo, y vosotros decidís cómo lo distribuís. Todos y cada uno de nosotros, los medios de comunicación, vuestros amigos, vuestros contactos, estamos peleando por un trocito de esa atención. Y realmente las plataformas sociales son un campo de batalla por la atención. Vosotros miráis vuestro muro de Facebook y tenéis a vuestra pareja, a vuestro padre, a El País, a un oso panda que ha aparecido no sé dónde, es decir, todo eso está peleando por vuestra atención. Y en pie de igualdad, que es la novedad. Los medios antes tenían el oligopolio de la economía de la atención en cuestión de información. ¿Por qué? Porque tú tenías pocas fuentes a las que ir. Puedo leer esto, puedo leer esto, puedo leer esto. Sin embargo, ahora en Internet hay mucho más y todo compite en pie de igualdad. Facebook es democracia pura. Tienes a tu cuñado, tienes a tu hermano, tienes un vídeo de perros, no sé qué, todo en al mismo nivel. Tú decides en principio lo que ves y luego el algoritmo lo plasma o no lo plasma. Pues en ese entorno el valor de la agregación tiende a infinito, mientras que el valor de la producción tiende a cero. ¿Por qué? Porque producir es caro, producir es complicado, sobre todo producir con calidad, y además producir no garantiza que alguien lea lo que produces, que alguien lo vea, que alguien lo consuma. Mientras que la agregación, el valor de la agregación tiende a infinito, porque es sencillo, si tienes algo de criterio, que tú escojas cosas que puedan interesar. ¿Esto en qué tesitura pone a los medios? En que muchas veces lo que producimos tiene menos salida de lo que nosotros querríamos. Dices, bueno, es que me ha costado mucho hacer este artículo. Ya, pero por lo visto a la gente no le ha interesado suficiente como para que ese artículo viaje a través de redes sociales y vaya más. Sin embargo, muchas veces veréis tuiteros, aquellos que
estáis mucho en Twitter, gente a la que no se le conoce producción alguna, que no hacen nada, pero sin embargo tiene un criterio muy interesante para escoger cosas que os interesan, que os aportan. Por ejemplo, de temas que, marketing digital, pues tú seguirás a personas que probablemente escriben o agregan sobre eso, con lo cual, pues bueno, son personas que, sin ser productores de contenido, sí son buenos agregadores. Son dos figuras distintas. De hecho, ¿cuántos de vosotros seguís al Español en Twitter? Si os dais cuenta, los primeros tiempos del Español en Twitter se basaban en agregar, porque no tenían contenidos. Y de hecho, mucha gente empezó a seguir al Español en Twitter en esa época porque decían, pues esta gente me muestra contenidos interesantes. Son contenidos que yo no vería si no fuera por el Español. Es decir, el agregador, cuando es un agregador de valor, es capaz de ahorrarte la visita a no sé cuántos sitios porque te está concentrando en un solo perfil un montón de contenidos que tú quieres ver, que tú querrías ver. La cuestión en este caso es que el Español hizo de la necesidad virtud. No tengo contenidos, voy a conseguir construir una marca en base a tener criterio para agregar. Y por eso aquí os hablo de... Hay posiciones ganadas frente a oportunidades de agregación de valor de terceros. Cuando hablo de posiciones ganadas, hablo de marca, volvemos al concepto de marca. Tener una posición ganada significa que yo soy la marca en la que piensas para... Por ejemplo, para informaros de lo que pasa en la Comunidad Valenciana en general, ¿cuál es vuestra marca de cabecera? ¿Cuál es la marca que tiene la posición ganada en vuestra cabeza? Si quiero saber qué ha pasado en Valencia, leo. Pues estamos hablando de que el diario Levante tiene la posición ganada para vosotros en información regional, frente a oportunidades de agregación de valor de terceros. Puede ser que vosotros tengáis interés también en temas concretos que usuarios determinados os hacen llegar de forma que os ahorran tiempo. Por ejemplo, ya hablaba de marketing digital. ¿Alguno más seguís a usuarios concretos que os hagan llegar cosas de diferentes sitios y que gracias a su agregación pues recibís esos contenidos y podéis estar al día de algo? ¿Algún tema en concreto que os interese y vosotros seguís a alguien que decís, este tipo me hace llegar todo lo que a mí me interesa sobre esto? Mira, ese es un ejemplo muy interesante, porque al final estamos hablando de una revista que tiene un perfil de Twitter que, más allá de hablar de lo que la propia revista publica, tiene un relato muy nativo acerca de qué está ocurriendo ahí y qué le parece interesante. Es una cuestión muy compleja, porque claro, hay veces que se pasa de frenada, etcétera, pero tiene un montón de seguidores. Con lo cual hay gente que sigue a Hotdown al margen de por la propia calidad de la revista, porque le interesa estar al tanto de lo que ocurre en Twitter gracias a esa revista. Bueno, es un tema interesante. Yo, por ejemplo, para estar al día de lo que pasa en cuanto a la industria del periodismo en Estados Unidos, pues sigo, por ejemplo, a un usuario que se llama Matthew Ingram, que retuitea muchísimas cosas y muy interesantes. Es este señor de aquí, os lo voy a presentar. Sí. Espera, que no me sale. Este es. Este señor es Matthew Ingram. Tiene ahí su perfil de Iron Man, tal. Es un tío muy interesante porque retuitea un montón de cosas sobre lo que está pasando en cuanto a la industria del periodismo en Estados Unidos. También, pues eso, cosas sobre lo que pasa con la administración de Donald Trump, etcétera. Yo me entero de muchísimas cosas por lo que retuitea este señor. Sigue a mucha gente interesante y él escoge, agrega, y aquello que le parece interesante lo retuitea. Y gente como yo que le sigue y dice, ostras, qué bueno, esto lo he visto gracias a él. Bueno, pues hay personas
medios incluso, que hacen eso. Hay medios que lo que hacen es, bueno, yo he producido esto, te lo muestro, pero también aporto valor diciéndote lo bueno que han producido otros del mismo tema que yo trabajo. Por ejemplo, Tecnautas, que es la sección de ciencia, tecnología del Confidencial, normalmente, al margen de los temas que hace, también tuitea cosas que ha visto en otros medios que le parecen interesantes para sus seguidores. Yo al final lo que quiero, como editor de medios sociales, es decir, como representante del medio, es que tú encuentres cosas que te interesan. Puede ser que las haya hecho yo, puede ser que no. Pero si yo te estoy mostrando cosas que te interesan, te estoy fidelizando como seguidor, al margen de que lo que te muestre sea mío o no. Porque si solo te muestro cosas mías, pues puede ser que lo que yo hago, pues igual no tiene un nivel suficiente como para retenerte, pero si yo solo complemento con cosas interesantes que hacen otros, te estoy aportando un valor suplementario. Aquí en España eso no se ve mucho. No. El hecho de que los medios... No, y es una... Pero es que eso tiene que ver con cómo vemos nosotros las cosas aquí, pero eso, por ejemplo, en Estados Unidos se hace bastante, porque colocar al usuario por delante de todo, es decir, yo quiero que tú seas un usuario satisfecho, que estés contento con lo que yo hago, tiene que ver con que parte de lo que yo te puedo ofrecer te puede interesar, pero parte no. Sin embargo, fuera hay un montón de cosas que te pueden aportar. Si yo hago el trabajo por ti de seleccionarlas, te estoy ofreciendo un valor añadido que quizás solo con lo que produzco pues no sería así, con lo cual pues realmente es una aportación de valor y una oportunidad que se puede aprovechar. En España no se hace apenas, pero eso tiene que ver con el criterio este de, pues eso, no darle visitas al vecino, no sé qué, es un poco limitado. Pero sí que es verdad que gracias a eso, pues se configuran pequeños nodos de gente que aporta valor en diferentes cosas. Y esto es lo que os comentaba antes, la producción cualificada crea una marca y requiere buenos periodistas, la agregación cualificada crea un servicio y requiere buenos editores. Esto es una reflexión. Si yo quiero crear un buen medio, necesito buenos periodistas, buenos contadores de historias, buenos creadores de historias. Es decir, gente que sea capaz de crear contenidos de calidad, de valor. Valor es una palabra muy importante. Realmente, en esta industria ahora mismo probablemente hay 3 palabras que sean esenciales para entender qué está pasando, que son, por una parte, valor, por otra parte, eficiencia y por otra parte, escala. Ahora os estoy hablando de valor, luego hablaremos del resto. Valor. Si yo puedo elegir entre, pues imaginaos que todos los que estáis aquí, cada uno de vosotros ha creado un medio, y yo soy el lector por el que os estáis peleando. Me tenéis que aportar un valor, porque yo tengo un tiempo limitado y quizás solo pueda leerme 1, 2, quizás 3 de los proyectos en los que trabajáis. Entonces mi reflexión va a ser, ¿quién de vosotros me aporta más valor? Pero claro, la cuestión es que el concepto de valor lo defino yo. ¿Qué es para vosotros, por ejemplo, cómo definirías tú el valor informativo hoy en día? ¿Qué es para ti lo que tiene valor informativo? ¿Me interesan qué temas? Los temas que me interesan a mí. Sí. A mí personalmente me interesa más lo deportivo, la información deportiva, sí. Sobre todo el mundo del motor. Ajá. ¿Y qué lees para recibir el valor que tú quieres? Pues medios que yo llevo ya tiempo viendo, sobre todo por redes sociales, que aportan una información diferente a lo que todo el mundo cuenta. Sobre todo para mí eso tiene mucho valor, porque hay a veces noticias, sobre todo el clásico periodismo de declaraciones, que lo ves en todos los medios digitales, y luego hay otros medios que tratan de diferenciarse con información diferente que a mí me aporta mucho. Eso es muy importante, estás hablando de diferencia. La diferencia es una estrategia de supervivencia. ¿Por qué? Porque si todos hacen lo mismo, en realidad tú te quedas con lo primero que te encuentras, porque el resto es igual, o con aquello que tenga un altavoz más grande, o con aquello que simplemente te recomiende a alguien. Para sobrevivir, o para tener un proyecto que pueda convivir con otros, tienes que ser diferente. La diferencia es una estrategia de supervivencia, quedaos con esa frase. Por eso, en el Confidencial,
siempre procuramos tener aperturas distintas a las del resto del de medios. ¿Por qué? Porque si uno se mete en El País, ve una apertura, un tema, se mete en El Mundo, ve el mismo tema, y se mete en El Confidencial y ve un tema distinto, dirá, ostras, esta gente tiene otras cosas que contar. Hay otras historias que en El País o en El Mundo pues realmente no tienen importancia. Ser diferentes es la oportunidad para que la gente te haga un hueco en su atención, digamos, en su menú informativo. Hacer lo mismo que los demás equivale a que si tú eres más pequeño que los demás, estás condenado, porque esto es al final es un negocio de escala, de volumen. La agregación cualificada crea un servicio y requiere buenos editores. Hay perfiles de redes sociales y páginas de Facebook que se dedican fundamentalmente a agregar cosas. Y eso es un servicio. Prestas un servicio a alguien a quien le interesan esos temas, pues los puede seguir ahí. Él hablaba de que le interesan noticias deportivas, sobre todo del motor. Pues a ti, por ejemplo, te resulta útil que haya alguien en Twitter o haya una página en Facebook que lo que haga sea coger lo mejor de motor de As, coger lo mejor de marca motor, coger lo mejor de Fórmula 1 del Confidencial, etcétera. Y de esa manera tú evitas tener que entrar primero en As, luego en marca, porque las redes sociales, entre otras cosas, nos permiten optimizar el tiempo. Si nosotros seguimos, por ejemplo en Twitter, a una serie de medios, en realidad igual lo que estamos haciendo es evitarnos una entrada a cada una de esas portadas y estamos pendientes de lo que hay y si nos interesa hacemos clic. Por eso las redes sociales están revolucionando o están cambiando mucho la forma en la que la gente se informa, en la medida en que nos ahorran tiempo. Si yo tengo que abrir 10 portadas para ver lo que hacen 10 medios que a mí me interesan, estoy perdiendo tiempo. Sin embargo, si yo sigo a esos 10 medios en Twitter, o en Facebook en este caso, pues estoy ahorrando bastante tiempo. De hecho, la portada en sí misma, en este caso la del Confidencial, cada vez tiene menos valor. Tiene valor informativo, por supuesto, pero en la tarta de la audiencia, esto cada vez es menos importante. ¿Por qué? Porque cada vez más gente llega a esto o a esto a través de vías que no son esto. Puede ser que alguien esté llegando a esta noticia a través del tuit que habrá puesto mi compañera Clara. Puede ser que alguien esté llegando a esto a través de alguna búsqueda en Google. Puede ser que alguien esté llegando a esto porque quizás lo hayan metido en alguno de los envíos de Flipboard, que es una aplicación que viene preinstalada en Samsung, que lo que hace es hacer una agregación cualificada de contenidos de diferentes tipos. ¿Quién lo sabe? De hecho, mientras estamos hablando, mi compañera Clara está trabajando con esto y con esto. De hecho, mira, os voy a enseñar. Esto es TweetDeck, que es la aplicación que utilizamos para gestionar Twitter. Este es nuestro panel, y en él lo que mostramos son diferentes columnas con diferentes funcionalidades. Por ejemplo, en esta primera columna tenemos agregados una serie de medios nacionales para ver qué está haciendo la competencia, para ver qué publican ellos. Quizás es algo que a nosotros se nos ha pasado, bueno, Europa Press, Voz Populi, esto es lo que vamos publicando nosotros, El Confidencial, aquí hay un retuit a Cotizalia, que es la sección de economía. Estas son las menciones, que esto lo tengo filtrado para que cualquiera que nos mencione a nosotros, cualquiera de nuestras cuentas, aparezca ahí bajo determinados criterios, es decir, si alguien nos quiere decir algo. Luego tenemos las secciones, la columna de las secciones, es decir, que están sacando en Twitter las diferentes secciones del Confidencial. Esta es la columna de programación. Esta columna es de la redacción, es decir, aquí están todos y cada uno de los periodistas que forman parte de la redacción del Confidencial y ellos están tuiteando cosas. ¿Por qué tenemos esto aquí?
porque si alguien está en algún lugar en el que estén pasando cosas, nosotros lo estamos viendo, y lo podemos retuitear, podemos hacernos eco, etc. Pero estas columnas de aquí atrás, estas últimas, que es por lo que he abierto TweetDeck, son las más interesantes. ¿Por qué? Porque nos permiten ver aquello del confidencial, es decir, aquello que mencione @el confidencial, que ha tenido por lo menos 100 retweets, es decir, aquellos contenidos, independientemente de que los hayamos sacado nosotros o no, que han tenido por lo menos 100 retweets. Nuevos papeles revelan que Aguirre fue reelegida en 2007, el PP de Madrid concurrió a las elecciones de 2007 con un presupuesto 5,7, más del doble de lo esperado, tacatá. Es decir, aquellos temas que la gente ha retuiteado especialmente. Luego tengo una columna igual, pero con URLs del confidencial que al menos han tenido 100 retweets. Podemos ha tuiteado lo que publicamos sobre Aguirre. Esto lo sacamos nosotros y esto lo ha sacado Podemos. Aquí tenemos algún otro, etc. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, pero con los medios de la competencia. Estamos viendo qué es lo que funciona, cuáles son los temas que más retuitean los usuarios, mencionando a El País, El Mundo, etcétera, 9 medios de la competencia, y con URLs del País, El Mundo, etcétera, también de la competencia. Es una manera de que nosotros veamos qué es lo que está pasando en relación con la actualidad. Nosotros sacamos determinadas cosas, pero pues eso puede ser que algo le esté funcionando al resto de medios y nos haya pasado por delante. Estos son tweets que incluyen el perfil de Twitter de alguno de los medios de la competencia, y esto es URLs. ¿Por qué? Porque esto normalmente es lo que saca el propio medio y esto lo puede sacar cualquiera. Y de esa manera pues lo vemos. Es una manera de monitorizar qué está ocurriendo. ¿Por qué al país le está funcionando mucho un tema y a nosotros no? Han llegado ellos antes, el tweet es más afinado, a nosotros todo eso nos sirve para mejorar.